Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 466 de Sefarad Magazine Sefaradí, que hacemos por supuesto guardados en nuestras casas, cuidándonos de lo que está pasando por ahí afuera. En nuestro programa de la semana pasada habíamos comenzado a entender qué era lo que le pasaba a los judíos en la Hispania visigoda a partir de la segunda mitad del siglo V. Habíamos llegado hasta la muerte de Sisebuto, cuando los obispos de la Hispania visigoda se pronunciaron en contra del uso de la fuerza para convertir a los judíos, una postura que ya había sido defendida por el Papa Gregorio Magno, que había hablado de que era mejor usar la razón que la fuerza para atraer a los judíos a la fe cristiana, porque la última solo generaba conversiones aparentes, y sin embargo el Papa mantuvo la doctrina canónica de la irreversibilidad del bautismo, por lo que los judíos conversos forzosos no podían volver a su antigua fe judaica, ya que incurrirían en el gravísimo delito de apostasía. En el programa de hoy vamos a continuar con este tema. Va a ser la segunda parte de las tres que componen el tema de los judíos en la Hispania visigoda. En este caso, comenzamos a partir de lo que fue el Cuarto Concilio de Toledo. Una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. En el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por Isidoro de Sevilla, se aprobó que en adelante nadie les fuerce a los judíos a creer, pues no se debe salvar a los tales en contra de su voluntad, sino queriendo para que la justicia sea completa. Aunque justificaron el uso de la fuerza para mantener dentro de la fe católica a los judíos convertidos en tiempo de Sisebuto, porque de lo contrario se les absolvería del delito de perjurio, lo que supondría un sacrilegio y la profanación de la Iglesia. Pero aquellos que fueron convertidos anteriormente por la fuerza al cristianismo, como se hizo por los años de religiosísimo príncipe Sisebuto, porque consta que recibieron los sacramentos divinos y la gracia del bautismo, y que fueron ungidos con el crisma y que participaron del cuerpo y sangre del Señor, conviene que se les obligue a retener la fe forzados y necesariamente admitieron, a fin de que el nombre del Señor no sea blasfemado y se tenga por vil y despreciable la fe que aceptaron. En fin, en el Cuarto Concilio de Toledo, inaugurado por Cisenando el 5 de diciembre del 633, se aprobaron 10 cánones relativos a los judíos. 2 de ellos siguieron las instrucciones directas del rey. El primero amplió a cualquier cargo la prohibición de que pudieran ser detentados por judíos, porque se decía que estos los empleaban para atacar a los cristianos. El segundo reafirmaba las leyes de Recaredo y de Sisebuto, que prohibían que un judío pudiera poseer, comprar o recibir como regalo ningún esclavo cristiano, pero en cuanto a la pena solo se hablaba de que el esclavo fuera liberado, pero no de la confiscación de los bienes del amo judío. En cuanto al resto de cánones,
se mantuvo la legislación sobre la prohibición de la circuncisión de los esclavos cristianos que hubiesen vuelto al judaísmo y sobre la obligatoriedad del bautismo para los hijos de los ilegales matrimonios mixtos, de los que se reiteró, por supuesto, su prohibición, pero se introdujo una importante novedad, la prohibición de los judíos conversos de relacionarse con los judíos no convertidos. Las penas que se imponían eran muy duras, ya que el judío no convertido sería entregado como esclavo a un cristiano y el converso sería azotado públicamente. Por último, se impuso la pena de excomunión para las autoridades laicas y eclesiásticas que, a cambio del soborno o por otra razón, permitieran el incumplimiento de las leyes a los judíos, práctica que al parecer estaba muy extendida. Chintila, empeñado en acabar con la perfidia judaica, ordenó reunir a todos los judíos bautizados de Toledo en diciembre de 638 en la iglesia de Santa Leocadia, erigida por Sisebuto y donde se habían reunido varios concilios de Toledo, y les obligó a realizar una profesión de fe o placitum por el que se comprometían expresamente a no abandonar nunca la religión cristiana, a renunciar definitivamente a las prácticas judías y a no mantener ningún contacto con aquellos judíos convertidos que supieran que judaizaban. En el placitum también se comprometían a abandonar las costumbres judías como la circuncisión y las reglas de alimentación, a someter a la aprobación de las autoridades de la Mishnah y a lapidar hasta la muerte a cualquier judío converso que se apartara de la fe católica. Como ha destacado Thompson, el placitum contradecía flagrantemente la disposición del Cuarto Concilio según la cual la política de Sisebuto de conversiones forzadas debía ser abandonada. Pero Chintila había sobrepasado por mucho a Sisebuto y a todas las leyes y cánones. Chintila reunió el Sexto Concilio de Toledo, año 638, en el que se volvió a aprobar la conversión forzosa de los judíos y se reafirmaron los duros cánones relativos a los judíos conversos aprobados en el Cuarto Concilio de Toledo, celebrado 5 años antes y que se consideraban que eran necesarios para su salvación. Por último, se ratificó la decisión de Chintila, tomada de común acuerdo con el clero, de que solo podían vivir en su reino los súbditos católicos. Thompson ha destacado que esta última decisión, la de no permitir a un no católico vivir en el reino, era una innovación en la historia de Europa occidental. Nada parecido se había conocido en el Imperio Romano de Occidente, ni tampoco en el reino arriano de España. Ni siquiera Sisebuto había llegado tan lejos. Chindasvinto solo promulgó una nueva ley sobre los judíos que respondía a la preocupación de la monarquía goda y de la Iglesia sobre la extensión del criptojudaísmo. En ella exhortaba a los verdaderos fieles a alejarse del peligro judaizante, pues, de la misma manera que debe ser lamentada por los cristianos la maldad de los prevaricadores de Cristo que existen, igualmente debe ser considerado por todos que nadie en absoluto merezca el perdón cuando se le convenza de que se ha desviado de un buen camino a otro peor. Con el propósito de evitar el proselitismo judío, a los cristianos que practicaban ritos mosaicos, especialmente la circuncisión, se les impuso la pena de muerte. Los judíos, a partir de Recesvintos y hasta el final del reino, exceptuado quizás el reinado de Wamba, tuvieron que hacer frente a una constante y salvaje ataque por parte del gobierno, aunque algunos obispos y jueces no lo llevaron a cabo dentro de su esfera de acción. En el octavo concilio de Toledo, Recesvinto recordó que la única herejía sacrílega que quedaba en el reino era el judaísmo, señalando además que había muchos conversos que renegaban de la fe cristiana católica después de ser bautizados. El tomus en el que el rey exponía los temas a tratar en el concilio decía: «Denuncio la vida y costumbre de los judíos, cuya contagiosa pestilencia mancha las tierras de mis dominios, pues habiendo el Dios omnipotente exterminado de raíz todas las herejías de este reino, se sabe que solo ha quedado esta vergüenza sacrílega, la cual se verá corregida por los esfuerzos de vuestra devoción o aniquilada por la venganza de nuestro castigo».
La respuesta de los obispos fue ratificar los decretos del Cuarto Concilio de Toledo, pues era indigno que un príncipe de la fe ortodoxa tuviera que gobernar a sacrílegos y que un pueblo de creyentes fuera corrompido por la asociación de los impíos. Como la respuesta del Concilio de Toledo no fue lo suficientemente dura a juicio del monarca, Recesvintos aprobó una decena de durísimas leyes que fueron recogidas en el Código de Recesvintos y que impedían a los judíos continuar con su desestanda fidelis et consuetudo, al privarles de sus derechos civiles y religiosos. Prohibió la celebración de la Pascua judía y del resto de las fiestas religiosas judaicas, la observación del Shabbat y todas sus prácticas religiosas, incluidas la circuncisión, las normas de alimentación o el matrimonio según el rito mosaico. Asimismo, prohibió a los judíos entablar pleitos contra cristianos o testificar contra ellos, incluso si eran esclavos, salvo los conversos de segunda generación que hubieran probado su fe cristiana. La pena que se imponía a los que se incumplieran estas normas era la de muerte en la hoguera o la lapidación a manos de los miembros de su propia comunidad judía. Además, al quedar abolido el derecho romano con la promulgación del Código de Recesvintos, los judíos perdieron la inmunidad de ser procesados o convocados judicialmente en Shabbat. Para reforzar su política antijudía, los judíos conversos de Toledo fueron obligados a suscribir un nuevo placitum el 18 de febrero de 654, más duro aún que el anterior de Chintila. En él eran obligados a reconocer la obstinación de nuestra impiedad, que les habría impedido abrazar de corazón la fe católica. Por ello, se comprometían en su nombre, en el de sus mujeres y en el de sus hijos, a no realizar ninguna práctica judía, a no tener ningún contacto con judíos no bautizados, ni a casarse con ellos, e incluso a no abstenerse de comer alimentos guisados con cerdo. El castigo era la muerte en la hoguera o la lapidación. Con esto se consumaba el ataque de Recesvintos contra los judíos, el primer intento sistemático de usar todo el poder del Estado para eliminar el judaísmo de España. Participar en las ceremonias judías o tener creencias judías era ahora, y lo siguió siendo durante casi 30 años, un delito capital. Para asegurarse que los cristianos no siguieran ayudando a los criptojudíos a incumplir las leyes, a cambio de dinero o de cualquier otro servicio, Recesvintos rescató una disposición del Cuarto Concilio de Toledo por la que cualquier obispo o clérigo o seglar que en adelante le prestare ayuda contra la fe cristiana con dádiva o por favores, será tenido verdaderamente como extraño a la Iglesia Católica y al reino de Dios y hecho anatema como profano y sacrílego, porque es digno de ser separado del cuerpo de Cristo aquel que se convierte en patrono de los enemigos de Cristo. Así fue recogida en el nuevo código que promulgó el Código de Recesvintos, Oliver y Odiciorium. La política antijudía fue obra del rey, pero no hay ningún testimonio de que los obispos desaprobasen la persecución de los judíos. Por el contrario, tomaron alguna iniciativa sin que Recesvintos interviniera, como en el Concilio Provincial de la Cartaginense del 655, conocido como el Noveno Concilio de Toledo, en el que decidieron que los judíos bautizados pasaran las fiestas cristianas junto a su obispo para asegurarse de que su conversión era verdadera. Recesvintos aún convocó otro concilio de todo el reino en el 656, el 10º Concilio de Toledo, en el que se trató un tema escandaloso, que hubiera sacerdotes y diáconos que vendían esclavos cristianos a judíos, una violación de las leyes y cánones que al parecer estaba muy extendida. Los obispos acordaron expulsar de la iglesia al clero que se dedicara a este comercio. Hervigio promulgó unas medidas aún más terribles contra el judaísmo. Según Juan José Sayas, angustiado por la debilidad de su poder, Hervigio suscitó una vez más la cuestión judía como el medio más rápido y eficaz de aunar voluntades en torno suyo, especialmente del influyente sector eclesiástico.
Así, extremó las disposiciones preventivas establecidas en el 9º Concilio de Toledo del reinado de Recesvinto y ordenó a los judeoconversos que debían presentarse ante el obispo, sacerdote o funcionario civil en su lugar de residencia todos los sábados y días de fiestas cristianas y judías, bajo pena de decalvación y de 100 azotes. Además, durante esos días, las mujeres judías debían ser acompañadas de mujeres cristianas para evitar que los clérigos que tenían la obligación de vigilarlas pudiesen cometer con ellas actos deshonestos. Su política de exterminio de la peste judaica la concretó en el 12º Concilio de Toledo, celebrado en 681, nada más iniciarse su reinado, cuando presentó en el mismo nada menos que 28 leyes antijudías que acababa de promulgar. Extripad de raíz la peste judaica que siempre se renueva con nuevas locuras. Examinad también con la más pura intención las leyes que nuestra gloria promulgó poco a contra la infidelidad de dichos judíos y añadid a las mismas leyes una cláusula confirmatoria y promulgad estas decisiones contra los abusos de tales infieles reunidas en un solo cuerpo. Hervigio insistió en la defensa de la fe cristiana frente a los judíos, por lo que se les prohibió leer o poseer libros en lo que se la atacase. La pena sería la decalvación pública y 100 latigazos, que se aplicaría a partir de los 10 años de edad. La ley más importante que Hervigio promulgó y confirmó en el 12º Concilio fue la que exigió la conversión forzosa de todos los judíos, a los que se daba un plazo máximo de 1 año para bautizarse ellos, sus hijos y sus esclavos, una medida que no había impuesto Recesvinto. El que cumplido el plazo no se hubiera bautizado, recibiría 100 latigazos, sufriría la decalvación, sería desterrado y sus propiedades confiscadas, si el rey así lo decidía, lo que era el mismo castigo que se impondría al judío que celebrase la Pascua o cualquier otra fiesta judía. Además, se ordenaba un nuevo placitum que debían realizar los judeoconversos de forma individual ante el obispo, lo que lo diferenciaba de los 2 placitum anteriores de Chintila y Recesvinto, que habían sido hechos de forma colectiva. Por otro lado, se vuelven a reiterar medidas anteriores, pero endureciéndolas todavía más. Los Iudaei, lo que supuestamente eran los judeoconversos, debían librar a sus esclavos cristianos en un plazo máximo de 2 meses. Y si no lo hacían, perderían la mitad de sus bienes, o en caso de ser pobres, serían sometidos a decalvación y recibirían 100 azotes. De esta forma se pretendía evitar que los convirtieran al judaísmo tal como le había sucedido al esclavo cristiano Mancio, quien, según el relato hagiográfico del siglo VII, Pacio Mantí, sufrió martirio por negarse a abrazar la religión de su amo judío. La pena impuesta a la circuncisión fue tal vez la más brutal. Tanto el circuncidado como el realizador se le cortarían los genitales, y si este último era mujer, se le cortaría la nariz, y además todos ellos perderían sus propiedades. Esa misma pena se aplicaría a los que hicieran proselitismo de la religión judaica. También se impusieron importantes restricciones a los judíos que quisieran viajar, ya que en cuanto llegaran a un lugar debían presentarse ante el obispo, el sacerdote o el juez, que se encargaría de que no celebrasen el sábado judío o cualquier otra fiesta. Debían alojarse entre cristianos y cuando se marcharan debían comunicar a dónde se dirigían para que fueran avisadas con antelación las autoridades eclesiásticas y civiles de su destino. Hervigio se preocupó también de que estas leyes fueran cumplidas, por lo que los obispos o los jueces que no las aplicaran, porque fueran sobornados o porque no estuvieran de acuerdo con ellas, pagarían una multa de 72 sueldos. Además, para que los judíos no pudieran alegar el desconocimiento de las leyes, el rey ordenó a los obispos y sacerdotes que reunieran en su iglesia a la comunidad judía y se la leyeran. Lo único que se puede decir a favor de Hervigio, según Thompson,
es que abolió la pena de muerte impuesta por Sisebuto a los que hicieran proselitismo y por Recesvintos a los que incumplieran sus leyes. Un judío que se negara a abandonar la fe de sus padres podría ahora por lo menos esperar conservar la vida, aunque en terribles condiciones. Y de esta forma finalizamos lo que es la segunda de las 3 partes en que se divide este gran trabajo sobre la vida judía en la España visigoda, lo que es la dura vida judía de aquellos tiempos. Estamos en el último cuarto del siglo VII y es desde allí donde vamos a comenzar en nuestro próximo programa la finalización de esta historia. Primavera en Salónico, caía al café Mazlum, una niña de ojos pretos que canta y sona. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Levantóse el rey a cazar un lunes por la mañana y fue a ver a la reina por ver cómo alboreaba. La encontró lavando el rostro. De dormir se levantaba y un espejo cristalino donde se mira la cara, dando gracias al Dios Padre que tan bella la criara, y el rey por burlarse de ella con vara de oro fue a darla. Tate, tate, tu andarlino, mi querido enamorado, 3 hijos tuve contigo, y uno del rey que son 4. Si el del rey come gallina, los tuyos capón cebado. Si el del rey cabalga en mula, los tuyos van a caballo. Si el del rey viste de seda, los tuyos será brocado. Si el del rey dormía solo, los tuyos van a mi lado. Volvió la cara la reina, encontró al rey a su lado. Perdón, perdón, mi señor rey, yo no sé lo que he hablado. No sé si yo estaba loca o es un sueño que he soñado. No estás tú loca, la reina, es verdad lo que has hablado. Sacó una navajita aguda y la lengua le ha cortado. Ya se termina mi cuento. Música. De una mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón.
A la escuela de la alianza quitaron un marafet. Ni los chicos ni los grandes no lo pueden entender. Ni los chicos ni los grandes no lo pueden entender. Nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Yo me despido. Esto es Sefarad Magazine Sefaradí. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Nos pueden escuchar todos los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Es un buen momento para aprovechar, escuchar la radio estos tiempos de quedarse aislado en casa. Los esperamos también en nuestro portal en sefarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y recordarles que el Centro Cultural Sefarad está con todas las actividades suspendidas. Nos vamos escuchando a Yasmina Petrovic Ensemble en el tema Por la tu puerta y Opasí. No te niegues que te besé.